Shalom, shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashá Beshalach, que se traduce como cuando envió, y se localiza en el libro de Shemot o Éxodo a partir del capítulo 13, verso 17, al capítulo 17, verso 16. En resumen, en este estudio podemos ver la ruta de Eretz Israel. El faraón decidiera exterminar al pueblo hebreo. El temor del pueblo hebreo al ver que el faraón va con todo un ejército para atacarlos. La palabra de Moshe para tranquilizar al pueblo y que vean la salvación por parte de Hashem. La partición del Yam Suf, el Mar Rojo, para que el pueblo hebreo pueda pasar al otro lado, caminando en tierra seca. El ejército decide seguirlos al ver el mar abierto, pero cuando todo el ejército se encontraba dentro del mar, este se desploma sobre ellos. El cántico de Shirat, por haber sido salvados por Hashem, el regocijo al entonar este cántico encabezado por Miriam, la hermana de Moshe, las aguas amargas de Mará, el maná, el alimento celestial, los preparativos para Shabbat, el agua en la piedra, la lucha contra Melech, entre otros temas más con gran profundidad a la luz de la Torah. Bashelach. Lo primero que podemos ver en nuestro estudio es que para llegar a la tierra prometida, no siempre el camino más corto es el camino más seguro. El Eterno cambia por completo la ruta del pueblo de Israel por una ruta más larga y más segura. Existe un midrash del libro de Crónicas que nos hace saber que la tribu de Efraín había salido antes que todo el pueblo de Israel, yéndose por la ruta más corta y enfrentando grandes problemas de hostilidad con los filisteos. Aprendemos que cuando quieres escapar de la esclavitud, pero sin que alguien te guíe y guarde por el camino más seguro, tendrás que enfrentar problemas de hostilidad. Quizá con alguien que salga a tu encuentro en el camino y quiera destruir tus planes, no los planes de Hashem. Porque la tribu de Efraín salió antes sin consultar con Hashem y sin que Él fuera quien los guiara realmente. Fue en sus fuerzas y por su propia decisión, y en muchas ocasiones cometemos errores que nos pueden perjudicar, poniendo en riesgo la vida de los que nos rodean o la de nosotros mismos. Muchas veces podemos decir, ¿por qué es que el Eterno quiere que vayamos por el camino más largo, si podemos llegar de esta manera más rápido? Pero la realidad es que servimos a un Elohim, que su forma de proceder es muy distinta a la que nosotros queremos hacer. El Eterno no conduce por el camino más corto al pueblo hebreo. Le dice a Moshe que vayan por el desierto. ¿Con qué finalidad es que Hashem conduce al pueblo por el desierto? Podemos ver que el texto nos dice, tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y regresen a Egipto. Primeramente, sabemos que el pueblo hebreo no era un pueblo de guerra, desconocían por completo las tácticas de batalla. Existe algo muy importante que para poder entender en una guerra, primeramente necesita ser formado para la guerra, entrenado para la batalla. No podemos enfrentar a un oponente sin antes capacitarnos en esa área que nos vamos a enfrentar. No puede un erudito de matemáticas ponerse con un erudito de biología. Supongamos el caso, porque hoy en día creemos que todos podemos hacer todo y enfrentarnos a todo. Existen diferentes tipos de guerra, pero si hablamos de la guerra espiritual, no todos están preparados para enfrentar este tipo de combate. Debes de tener la preparación necesaria y conocer el campo de batalla y al enemigo que te vas a enfrentar. Vemos cómo el Eterno primeramente dice, no vayan por ese camino, vayan por el desierto, para evitar una confrontación con los filisteos. Pero él sabía que el ejército más poderoso en ese entonces iría tras ellos, con la finalidad de exterminarlos. Evita una confrontación con un pueblo hostil, no tan poderoso como el pueblo egipcio, para confrontar al pueblo hebreo con un ejército con mayor capacidad de poder que los filisteos, ya que el enfrentamiento que tendrían con los egipcios sería una guerra muy poderosa, porque el ejército egipcio era acompañado del ejército nubio. No solamente era un ejército, sino eran dos. La finalidad era destruir por completo al pueblo hebreo, no dejar sobrevivientes, así como cercarlo y atacarlo para que no tengan escapatoria.
Era un enfrentamiento para el pueblo hebreo, no solo físicamente, sino mentalmente, ya que el temor era grande en ellos, porque el faraón no le importaba más que fuera su esclavo, lo que le importaba era quitarles la vida. Cuando sales de la esclavitud para buscar la libertad, no será fácil. Tendrás oposición y serás atacado por diferentes frentes. Él te hará recordar quién era el que te ordenaba hacer las cosas. Él te atacará en las áreas más vulnerables que tú tienes aún y que Él bien conoce para que tú quieras regresar a esa esclavitud. Es curioso que la Torá nos diga que armados subieron los hijos de Israel a Egipto para extraer los huesos de Yosef. Es decir, tenían armas, pero no sabían cómo usarlas. Por otro lado, se nos comenta que el pueblo iba armado, pero de una fe tan grande, armados de ese valor espiritual. Pero como nos los menciona el Midrash, no todos, porque solo una quinta parte de los que salieron de Egipto estaban armados de valor para salir de su esclavitud, ya que la otra parte no estaba preparado para dejar su anterior forma de vivir y servir al único Elohim de Israel. Lastimosamente, hoy en día se vive un mundo lleno de personas que quizás un porcentaje menor realmente vive conforme a la voluntad de Hashem, armados de valor, armados de emuná, de fe y dispuestos a enfrentar a cualquier oponente, porque saben que no van solos, sino que el Elohim de Israel está con él en el campo de batalla, como un poderoso gigante. Pero la otra parte de las personas que se dicen haber salido de esa esclavitud han olvidado el verdadero pacto, ese compromiso que por amor juraron a Hashem al ser libres de toda opresión. Se han olvidado por vivir en un mundo sencillamente lleno de comodidades y materialismo, algo que sencillamente en cualquier momento puede perderse por no hacer la voluntad de aquel que nos libró de la esclavitud. Hoy se vive una vida de infidelidad, porque esto aplica a una relación matrimonial. Es igual, cuando recordamos ese amor incondicional que le declaramos a nuestro cónyuge aquel día que decidimos unirnos en matrimonio, pero con el tiempo fue cambiando, fue desapareciendo. Y ese amor que sentías por tu pareja al principio era muy especial, pero después se fue transformando en desprecio, desconfianza, insatisfacción, irritante, conflictivo, incomprensible, etc. ¿Qué buscaste mejor? Algo externo que llenara todo eso que según a ti te hacía falta. Y te olvidaste de ese primer amor, como aquel que le juraste a Mashiach. Pero por los afanes de este mundo preferiste el trabajo, la comodidad, el lujo, la posición social, el reconocimiento humano. Decidiste amar al mundo y dejar de amar a quien verdaderamente dio su vida para que pudieras ser libre y tener una vida eterna. El conducir a los hijos de Israel por el desierto no fue una equivocación. El Eterno no se equivoca en nada. Fue con la finalidad de mostrarles que a pesar de su incredulidad existe un Elohim que lucha por ellos, que a pesar de las quejas, desde el momento de su libertad, Él les demostró su fidelidad. No les bastó con las plagas que azotaron a Egipto, sino que les abrió el mar rojo para que pudieran salir libres del ejército del faraón. Los transformó esas aguas amargas en aguas dulces para que pudieran saciar su sed. Los alimentó con maná, un manjar celestial para saciar su hambre. Aún más les dio carne para comer, y aún así siguieron rebelándose contra el Eterno, de aquel que les proveía todo en gran manera. Existe algo muy importante. Quizá lo has leído, pero no has podido comprender. Cuando el pueblo hebreo salió de su esclavitud, no salió pobre de Egipto, sino lo contrario, salió lleno de riquezas. Y no solo hablamos de riquezas materiales, sino de aquellas que te dan esa tranquilidad, como la salud, la alegría de ver a una vida nueva y diferente para cada uno de sus familias, para tus hijos, etc. Pero como se los comentaba, era necesario pasar por el desierto, porque el Eterno pudo ver que el momento de salir, el pueblo hebreo de Egipto se preocupaba más por obtener las riquezas económicas y materiales que los egipcios les daban, que por darse prisa
para salir de ese lugar y ser libres. Nos dice el Midrash que mientras la gran mayoría del pueblo se preocupaba por llenarse de bienes materiales, Moshe y un grupo de hombres y mujeres armados de valor y de fe, en lugar de ir por las riquezas egipcias, fueron a extraer algo con un gran valor espiritual: los huesos de Yosef. Nos demuestra que Moshe y los pocos hombres y mujeres que lo acompañaron por los huesos de Yosef pusieron la mirada en la promesa de Hashem y en la bendición que obtendrían en la tierra prometida. Que las riquezas dadas por el hombre, en este caso los egipcios, si bien me dirás, pero no fue permitido por Hashem, así es, Él permitió que esto sucediera, pero para ver realmente dónde está el corazón de cada persona, porque donde está el corazón de la persona, ahí está lo que más anhela. La mayoría del pueblo deseaba la riqueza material y solo una pequeña parte, un pequeño grupo, un pequeño remanente deseaba la riqueza celestial. Más tarde vemos que la riqueza material sirvió para la construcción de un becerro de oro. Cuando pones tu corazón en otra cosa, en ese momento existe un problema. Nos olvidamos de aquello que realmente vale la pena, de aquello que realmente vale más que 1000 tesoros, de aquel que nos ha dado la libertad y nos ha dado la vida y que no tiene precio. Y por poner nuestro corazón y la mirada en las cosas de este mundo, nos olvidamos de las cosas celestiales. Por ese grave error estamos obligados a pasar por el desierto. Es por eso que el Eterno no solo cambia la ruta del pueblo hebreo para evitar una guerra con los filisteos, sino porque incluso antes de salir se preocupaban más por recoger las riquezas del pueblo egipcio. Y esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por recibir esas bendiciones que el Eterno nos da, ya sea en el trabajo, en lo intelectual, en el matrimonio, en la economía, etc.? Y nos olvidamos realmente del pacto y de la promesa que hicimos a nuestro primer amor. Apocalipsis 2 le habla a la iglesia de Éfeso, que aunque ha perseverado en hacer lo correcto, le dice que tiene algo en contra de ella, que ha dejado su primer amor, y que recuerde cuál es el motivo por el cual se ha olvidado de ese primer amor, y que se arrepienta para que comience a hacer lo correcto. De lo contrario, el Eterno le quitará lo que le ha dado. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado lo que pactamos por solo recoger bendiciones? Eso es lo que le pasa al pueblo hebreo. Se olvidó del pacto que tenían con Hashem y hoy en día se ha olvidado del Mashiach, de aquel que fue capaz de entregar su vida para que hoy tuviéramos libertad y una vida eterna. ¿Sabes que cuando te olvidas de aquel que te ha dado todo lo que hoy tienes, aquel que ha hecho que tus finanzas se multipliquen, que tengas más trabajo que el que tenías anteriormente, el que te sacó de las drogas, que te sacó de la prisión y que hasta hoy te ha sustentado? Recuerda que Él te pasará por el desierto para hacerte recordar de dónde has salido, dónde estás y hacia dónde vas. Recordemos que la Torah nos narra que de día delante del pueblo iba la columna de nube y durante la noche la columna de fuego. Esto nos da a entender que aunque Él nos haga pasar por el desierto, no nos abandonará por completo. Él pasará por el desierto significa que Él hablará con nosotros en ese lugar y nos recordará dónde salimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Él sabe que en el proceso que tú tienes viviendo tendrás que enfrentar a faraones, esa debilidad que solo tú sabes que tienes en tu vida y que te cuesta tanto reconocerla, pero que tarde o temprano tendrás que enfrentarla un día. Pero no la harás solo. Recuerda que delante de ti va una columna de nube por el día y por la noche una columna de fuego. Al igual que el pueblo hebreo fue acorralado entre el desierto y el mar, y el faraón creía que podía acabar con ellos, no fue más que un propósito por el Eterno, que realmente vieran quién era el que tomaba el control de todo, porque él ya tenía todo esto perfectamente planeado y demostró al faraón quién es el creador del universo, y al pueblo hebreo que se dé cuenta que no está solo, que siempre y cuando quiera hacer lo correcto, Él estará con ellos como poderoso gigante para pelear esas batallas en las cuales tú crees que no tienes salida. Seamos un Moshe que no miró cuán grande era el poder del ejército de Egipcio. Él solo observó la voz
del Eterno. A él no le importó el pasado que él haya vivido o cómo vivió el pueblo hebreo. Él solo se enfocó en la meta y el propósito por el cual había sido llamado. Que ese pueblo no se olvidara realmente que la promesa de Hashem hace que se cumpla, y de esta manera aprender a honrarlo y glorificarlo. El secreto está que Moshe, a pesar de ser hebreo, no pensaba como esclavo, él pensaba como príncipe. Cuando tú piensas como esclavo, el enemigo siempre estará oprimiendo tu vida y dando órdenes en contra de tu voluntad. Esto en un principio, porque después lo harás por propia voluntad, que cuando veas que está por destruir, en el lugar de tener fe, esa confianza en Hashem, quizá decidas regresar a hacer a lo que estás acostumbrado, y todo por no morir a Egipto. El no morir a Egipto es no morir al pecado. Y sabes que cuando no has muerto al pecado, tienes que cruzar un desierto. En ese lugar es donde tú tienes que aprender a dejar tu vieja manera de pensar, de actuar, de caminar, y esos patrones de conducta nocivos para tu vida y la vida de los demás. Porque el pueblo hebreo tardó 40 años para que lograra entrar a la tierra prometida. Todo por ser un pueblo rebelde que nunca veía la mano de Hashem en todo momento. Seguían dándole la espalda. Durante esos 40 años, solo una generación renovada, con emuná, con fe y glorificando a Hashem, fue la que pudo lograr llegar a la tierra prometida. Quizás hoy encuentres en un desierto, o te encuentres rodeado y perseguido por un faraón, y solo tienes al mar frente a ti, pero la decisión es tuya. ¿Te vas a esperar a que Él venga y te destruya? ¿O te levantas y das el primer paso para que cruces al otro lado y salgas con un cántico de alegría? Porque Hashem te libró con su mano poderosa. Isaías 58, 13, 14 nos dice: si retrajeras en el Shabbat tu pie, no haciendo tus quehaceres necesarios en el día que consagré, llamarás al Shabbat placer, el día sagrado del Eterno y glorioso, y honrarás el Shabbat para no hacer como tus costumbres, ni ir a encontrarte con tus quehaceres, ni hablar de algún asunto. Entonces tendrás placer otorgado por el Eterno. Te hará montar sobre las alturas de la tierra y te alimentará con la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Eterno ha hablado. Baruch Hashem. Que el Eterno los bendiga y los proteja. Que el Eterno haga brillar su presencia sobre de ustedes. Que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.